Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, parece que la clase que viene ya llegó. Hace un rato nos despedíamos hasta la clase que viene y la virtualidad hace que todo surja y suceda demasiado rápido. Así que bueno, lo que vamos a hacer hoy es un par de ejercicios utilizando vectores, ¿sí? Para que ustedes puedan eh, determinar y convencerse sobre la potencia que tiene esta estructura de datos cuando se la utiliza en forma eficaz, ¿no es cierto? Así que el ejercicio que vamos a hacer es el siguiente. Vamos a cargar un vector con números. En principio los números los vamos a cargar directamente dentro del código y luego vamos a tratar de buscar un número dentro de ese vector para poder determinar no solamente el tiempo que puede llegar a tardar la máquina en encontrar el número, sino también la eficacia que puede tener el algoritmo a la hora de encontrar el número. ¿Vamos a hacerlo? Vamos a intentar hacerlo directamente en C, así vemos si directamente lo podemos pensar en el lenguaje. ¿eh? Vamos a hacer un archivo fuente nuevo. Vamos a incluir obviamente la librería que incluimos siempre. Y vamos a trabajar con nuestro programa principal. Vamos a declarar un vector números entero y le vamos a asignar, más allá de las posiciones, ¿sí? Le vamos a asignar los contenidos directamente. Vamos a ponerle 10 números cualquiera. 34, 12, 0, 43, 1, 67, 35. ¿Cuántos puse? 2, 4, 6, 7, 87, 99 y 2. ¿Eh? Ahí tenemos 3, 6, 9, 10 números. Tenemos un vector con 10 números enteros. ¿Sí? Y vamos a declarar también una variable i que nos va a servir para recorrer el vector. Siempre que usemos un vector pensemos que lo vamos a tener que recorrer. Y una variable num, ¿sí? También entera, para pedirle al usuario que ingrese un número que va a ser el que vamos a buscar dentro del vector, para ver si está o si no está. Bien, ahora vamos a hacer eso precisamente. Vamos a pedirle al usuario que ingrese un número. Y lo vamos a guardar en nuestra variable num. Ahora vamos a recorrer el vector para ver si el número se encuentra en el vector o si no se encuentra, ¿sí? Y acá tenemos que pensar qué vamos a hacer. Una posibilidad podría ser buscarlo y cuando lo encontremos forzar la salida del for. ¿Sí? ¿Se acuerdan que nosotros teníamos unas instrucciones break que nos permitían romper un for para salir? Otra opción es utilizando una variable llamada bandera o semáforo. Esa opción recorre totalmente el vector y solo cambia de valor la variable cuando encuentre el elemento dado. Si no lo encuentra, no cambia de valor y entonces cuando terminamos de recorrer el for, lo único que tenemos que hacer es preguntar si la variable semáforo cambió o no cambió de valor. Si no cambió es porque no encontró nada, si cambió es porque lo encontró. A veces cuando buscamos un valor en un vector, también queremos saber en qué posición del vector se encuentra. No solamente si lo encontramos, sino en qué posición lo encontramos. Y entonces tendríamos que utilizar una variable para guardar la posición en el caso de que hayamos encontrado el valor dentro del vector. Así que pensándolo de esa manera, voy a
guardarme una variable más, voy a declarar una variable más llamada pos, que va a guardar la posición del número encontrado en el vector, siempre y cuando lo haya encontrado, obviamente. Así que voy a empezar a recorrer el vector. Voy a poner un for i igual 0, punto y coma, y menor que 10. Recuerden que en un vector de 10 elementos, el primer elemento es el 0 y el último es el 9. Y más. Y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a comparar cada elemento del vector con el número que estoy buscando. Voy a decir si el número que estoy buscando es igual al que se encuentra en el vector números en la posición i. Si eso es verdad, quiere decir que cambió, quiere decir que encontré el número. A posición vamos a ponerle valor 0, en principio. Perdón, a posición no. Sí. A ver, vamos a ponerle valor, vamos a usar esta como semáforo. Vamos a ponerle valor -1. ¿Por qué -1? Porque no es ningún elemento del vector. No existe la posición -1 del vector. Entonces, si cuando yo termino de recorrer el vector, posición sigue valiendo -1, quiere decir que no lo encontré. Pero si tiene otro valor, ese valor va a indicar en qué posición se va a encontrar el número que en qué posición se va a encontrar el número que andaba buscando. Entonces, si el número que estoy buscando es igual al que se encuentra en esta posición del vector, en la posición i, quiere decir que lo encontré, con lo cual entonces a posición le voy a dar el valor de i. Porque si lo encontré en números 0, es porque lo encontré en la posición 0, que es la primera posición del vector. Si lo encontré en números 1, es porque lo encontré en la segunda posición del vector, o sea, en la posición 1, y así sucesivamente. Muy bien. Y así se terminó de recorrer el vector. Fíjense que lo único que hice fue preguntar si encontré el número y en ese caso cambiar el valor de posición. Ahora, cuando salgo del for, me pregunto si posición es igual a -1, eso quiere decir que no encontró nada, porque la posición siguió teniendo el mismo valor que tenía antes de entrar al for. Entonces voy a poner un cartel que diga el número ingresado no se encontró en el vector. Pero ¿qué sucede si eso no es verdad? Si posición cambió y tiene otro valor. Si posición tiene otro valor, quiere decir que encontré el número en el vector en esa posición. Así que voy a poner printf el número y voy a poner qué número es. Se encontró en la posición, también voy a poner el número es, del vector. Y obviamente este primer modificador de marcador de posición lo voy a cambiar, lo voy a reemplazar por num, lo voy a alimentar con num, y este otro lo voy a alimentar con pos. Ya no uso más tanto el i porque ya salí del for. Bien, entonces con este programa yo creo haber solucionado esto de buscar un número en un vector. Vamos a probarlo primero que nada, vamos a grabarlo. Yo lo guardé con el nombre busco en vector 1. Como dice acá, busco en vector 1. Lo voy a compilar. Bueno, me está dando un error por falta de punto y coma, como me suele suceder. Pongo el punto y coma, grabo, vuelvo a compilar. Ya parece no haber errores y ahora lo voy a ejecutar. A ver qué sucede. Bueno, ahí me está pidiendo que ingrese un número. Vamos a ingresar entonces. Vamos a ingresar un número que se encuentra en el vector. Yo creo que el número 67 lo había puesto. ¿Sí? Vamos a poner 67, Enter.
Me dice, el número 67 se encontró en la posición 5 del vector. ¿Será verdad eso? Bueno, vamos a ver. Observemos la posición 0, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5. Muy bien, encontró el número en la posición 5 del vector. Volvamos a ejecutar el programa, pero esta vez vamos a poner un número que sepamos que no se encuentra en el vector. Por ejemplo, el 432. El número ingresado no se encontró en el vector. Recuerden cómo funcionó esto. La variable posición no solamente me va a guardar la posición del número en el vector si lo encuentra, sino que se va a quedar en -1 si no lo encuentra. Entonces, cuando yo termino de recorrer el vector, si encuentro el número en el vector, le paso a posición la posición del vector, donde está ese número. Si cuando yo termino de recorrer el for, ¿sí? Acá lo vamos a poner, miren, acá voy a poner recorro el vector y si encuentro el número cambio la posición o almaceno la posición o guardo la posición. Acá voy a decir si la posición siguió en -1 es porque el número no fue encontrado. Y el si no es lo contrario, quiere decir que la posición no siguió más en -1, se cambió y entonces el número fue encontrado. ¿Sí? Este es un ejercicio interesante. ¿Qué conclusiones puedo sacar de este ejercicio o qué objeciones? Alguien me puede decir, ¿y si el 67 está 2 veces? Bueno, si el 67 está 2 veces y quiero guardar las dos posiciones en las que está el 67, una cosa que puedo hacer, por ejemplo, es ir escribiendo la posición a medida que la voy encontrando. Por ejemplo, miren, supongan que yo cambio el 67 acá y lo pongo acá. ¿Sí? Ahora está 2 veces, ¿no es cierto? Entonces yo recorro el vector. Si encuentro, en vez de guardarlo en posición, voy a poner directamente printf se encontró en la posición y esto lo voy a reemplazar, voy a poner un marcador de posición y lo voy a reemplazar con el i del for, ¿sí? Cada vez que lo encuentre voy a marcar en qué posición está. Por supuesto que esto lo saco y voy a decir, si posición es igual a -1 es porque no cambió nunca, ¿no es cierto? Perdón, y acá posición la voy a cambiar. Acá pos lo uso solo como un semáforo, ¿ven? Pos lo uso solo como un semáforo. Una vez que lo haya encontrado, con que lo haya encontrado una vez, ahora pos lo pongo en 1, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, pos, ahora sí es ahora pos no informa más nada, no es como antes que informaba la posición. Pos me dice si lo encontré o si no lo encontré. Si no lo encontré, seguirá en -1. Si lo encontré es porque cambió a 1. Entonces digo, acá, perdón, esto es un error mío, perdón. Acá, cuando lo encuentro y marco la posición, a pos lo pongo en 1, por ejemplo. ¿Sí? Si nunca encontré ningún número, pos nunca va a valer 1. Entonces, si vale -1 es porque no se encontró en el vector. Si vale 1, sí se encontró en el vector, ¿sí? Y ya se informó en qué posición se encontraba. Te pido que lo estudien detenidamente. Lo voy a grabar con otro nombre. Le voy a poner búsqueda en vector 2 para que después cuando lo suba lo tengan. Vamos a ver si todo sale bien. Lo compilo. Bueno, parece que compiló. Ahora lo voy a ejecutar.
Antes de ejecutarlo voy a corregir algo que acabo de ver, ¿sí? Que tengo que poner un barra n acá, porque si no me va a poner... Ingreso un número, ahí el antivirus andaba haciendo de la suya. Voy a poner otra vez el 67 y me dice que se encontró en la posición 5 y se encontró en la posición 8. Porque esta vez, como lo puedo encontrar varias veces y yo no sé cuántas variables declarar diferentes para guardar las diferentes posiciones, entonces cuando sucede esto me conviene ir imprimiendo en pantalla a medida que voy encontrando. Y si no encuentro nada, cosa que va a suceder si pongo acá el número, no sé, 22, me dice que no se encontró en el vector. ¿Por qué? Porque esta vez posición funciona como bandera, como semáforo, ¿sí? Quedando en -1 si no encontró nada y pasando a 1 si encontró, aunque sea una vez, el número en el vector. ¿Sí? Bien. ¿Qué otra objeción podemos hacer? Bueno, una de las cosas que nos gustaría saber es cómo trabajaría el vector con números grandes. Cuando quiero decir números grandes, quiero decir gran cantidad de números. O sea, un vector de 1000 posiciones y buscar un número en un vector de 1000 posiciones. O cómo buscar un número en un vector de 10.000, 100.000 posiciones. ¿Sí? Bueno, parece interesante esto, pero obviamente a nadie se le va a ocurrir llenar a mano un vector de ni de 1000, ni de 100, ni de 1000, ni de 10.000, ni de 100.000 posiciones. Imagínense una clase virtual grabada donde ustedes estén viendo por pantalla como yo voy cargando 100.000 elementos en un vector. Se les haría un poco tarde para la comida, ¿no? Entonces vamos a utilizar la técnica de llenar un vector con números aleatorios. Entonces vamos a ver si hacemos un ejercicio nuevo, en este caso, para cargar un vector con números aleatorios y ver cómo hacemos para encontrar ese número en el vector. Bueno, acá nos encontramos con un comienzo de un programa que llena un vector con una gran cantidad de números aleatorios. Llena un vector de 1000 posiciones con números entre 1 y 1000. ¿Sí? Podríamos decirle entre 1 y 100, si quieren, para que se repita. Llena un número de 1000 posiciones con números entre 1 y 100. Por ejemplo, vamos a dejarlo así primero, con números de entre 1 y 1000. ¿Sí? Bien, perfecto. Y ahora lo que queremos hacer es lo mismo que hicimos antes. Vamos a tratar de decirle a la máquina que nos dé un número, que le pida al usuario un número ingresado por teclado y lo busque en el vector. ¿Cierto? Entonces vamos a poner, ya llenamos el vector, acá podemos poner una leyenda de comentario que diga cargamos el vector con 1000 números entre 0 y 1000. Recuerden, ¿se acuerdan cómo era la función RAM? La función RAM módulo 1001 te da números entre 0 y 1000, ¿sí? Y nosotros vamos cargando el vector con esos números. Una vez que y la función sRAM acá arriba permite que cada vez que ejecutemos el programa el vector se cargue con números diferentes. Si no, se acuerdan que se repetían los números. Bueno, ahora vamos a pedirle al usuario que ingrese el número que quiere buscar. Ingrese un número a buscar en el vector. Y entonces lo vamos a pedir con un marcador de posición y lo vamos a guardar en la variable num. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a hacer un paso muy similar al que hicimos hasta ahora, ¿no es cierto? Vamos a recorrer el vector nuevamente. Puedo reutilizar el i
que ya lo usé en un for anterior y lo terminé de usar, así que lo puedo empezar a usar nuevamente. Y ahora voy a hacer lo mismo que hice antes. Voy a preguntar si el número que estoy buscando es igual al que se encuentra en el vector números en la posición i. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a escribir en qué posición se encuentra el número. Voy a poner printf y voy a poner el número se encuentra en la posición, voy a poner un marcador de posición i y voy a poner el valor de i. Pero no solamente eso, sino que si ya encontré el número al menos una vez, voy a cambiar el valor de semáforo y lo voy a poner en 1. Podría ponerlo en cualquier otro número, pero que deje de ser 0, que deje de ser el valor que tenía cuando arrancó el programa, ¿sí? Y con esto recorro el for. Si voy encontrando el número, voy mostrando en qué posiciones del vector se encuentra, ¿eh? Y además cambio semáforo, lo pongo en 1. Ahora, cuando yo salgo del for, pregunto si semáforo es igual a 0, quiere decir que se mantuvo en 0. No se encontró nunca el elemento en el vector. Entonces pongo elemento o número, mejor dicho, número no encontrado en el vector. Si lo encontré, no pongo nada, porque ya serán estos los carteles que indiquen en qué posición se encuentra. Bien, vamos a ver. Vamos a guardar. Yo a este programa lo llamé busco en gran vector. Vamos a compilar. Parece no haber ningún problema. Y ahora vamos a ejecutar. Bien. Se acaba de llenar un vector con 1000 números. Y yo voy a pedir buscar el número 22. Oprimo Enter y me dice el número se encuentra en la posición 589 del vector. Quiere decir que salió una sola vez, porque se podía haber repetido. Nadie dijo que no se podía repetir. Salió una sola vez y se encuentra en la posición 589. Bueno, ¿qué sucederá si vuelvo a ejecutar y pido volver a buscar el número 22? Va a decir que ahora el número se encontró en la posición 371. Sigue saliendo una sola vez. Vamos a hacerlo una tercera vez a ver qué pasa. Ingreso un número a buscar, 22. El número se encuentra en la posición 655. Hasta ahora parece que aparecen una sola vez. Bien, perfecto. Fíjense que cada vez aparece en una posición diferente. Bueno, vamos a hacer una pequeña variante. Le hice una pequeña variante a este busco en gran vector. Fíjense, definí una constante simbólica para determinar el tamaño del vector, ¿sí? Y le puse 10.000. De modo tal de poder jugar cada vez que hagamos un ejemplo de esto en cómo hacemos para que el vector sea cada vez más grande sin tener que andar cambiando demasiados números. En este caso, entonces, fíjense que yo declaré un vector números del tamaño del vector, o sea, del tam vector de 10.000, y acá cuando el for lo recorro, lo hago recorrer desde 0 hasta que sea menor a tam vector, o sea, a 10.000. Estoy buscando uno o más números del 1 al 1000, ¿sí? En un vector de 10.000 posiciones. Vamos a ejecutarlo, a compilarlo. Primero lo grabamos, lo compilamos. Acá me está dando un error. A ver qué pasó. Vamos a ver qué sucedió. Bueno, sucedió algo muy interesante. Puse tam vector con la B minúscula. Ven, se da cuenta que el lenguaje C es sensible a esto. Me iba a pasar acá también. ¿Sí? Espero que no sea el único error. Compilo. Ahora no parece haber errores. Y recuerden, voy a buscar en un vector con 10.000 números entre 0 y 1000. ¿Sí? Bueno, vamos a ejecutar. Siempre, como siempre, el antivirus puede molestar un poquitito.
ingreso un número a buscar en el vector, vamos a ponerle, no sé, el número que ustedes quieran, el 456, ¿sí? Apareció 4 veces en los 10.000 números. ¿Cuánto tardó en buscar? Absolutamente nada, absolutamente nada. Bueno, ¿qué pasará entonces, ¿sí?, si yo quisiese buscar en un vector de 100.000 números? Cambio acá y en el comentario, nada más. Todo lo demás no lo tengo que cambiar porque para eso uso una constante simbólica, que en este caso es tan vector. ¿Qué pasa si yo armo un vector con 100.000 números y pido buscar un número dentro de esos 100.000? Vamos a grabar, vamos a compilar, vamos a ejecutar. Bueno, me dice ingrese un número, vamos a poner el número que ustedes quieran, por ejemplo el 22 de vuelta, apareció varias veces, pero fíjense que está buscando en un vector de 100.000 números y la máquina demora lo mismo que demoró cuando lo ejecutamos para 10.000 números, cuando lo ejecutamos para 1.000. Imagínense ustedes si tienen que buscar un tornillo en una caja con 10.000 tornillos, después con 100.000 tornillos, ¿sí? Fíjense todas las veces que apareció el número 22 en este vector de 100.000 posiciones, todas las veces que apareció, ¿está? Bueno, y la máquina la búsqueda la hace rapidísimo, ¿sí? Muy rápido. Fíjense, ejecuto, pongo que quiero buscar el número 65, ya está. 2 segundos tardó, pero los 2 segundos que tardó los tardó por el tiempo que yo tardé en levantar la mano del teclado y tocar el enter y todo eso. Bueno, la idea es que ustedes entiendan que la máquina no tiene ningún problema en buscar en grandes volúmenes de información. Cuando vean en segundo año bases de datos van a ver que los volúmenes de información son mucho más complejos que un vector con 10.000 números y sin embargo la máquina suele ser extremadamente rápida, y también tenemos que tener nosotros técnicas de programación en base de datos para poder hacer que la máquina sea rápida, normalizando las bases, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso, acá en programación 1 es interesante que ustedes entiendan que un vector de 100.000 números, ¿sí?, ha podido ser, digamos, recorrido de punta a punta y se pudo encontrar todas las ocurrencias de un determinado número dentro de ese vector casi sin pérdida de tiempo. Bueno, por hoy está más que bien, los dejo, espero que sigan practicando, que utilicen este tiempo para practicar, para trabajar con vectores, y en la próxima clase, si nos encontramos personalmente, sacarnos todas las dudas. Chao, hasta luego.